Ahora no, ya empiezan los fenómenos paranormales, tío. ¿Será un capítulo autoconclusivo o serán 11 temporadas que no tendrán ningún tipo de final ni sentido? Es el misterio. Ahí está. Bueno, que suene ahí el ambientillo. Sí, pero... No, es que está sonando la música al fondo, es el ambiente. Ya empezamos con los fenómenos paranormales. ¿Te has fijado que los primeros capítulos, como son baratos, todo es laca y trajes con hombreras? A ver, que son los 90, tío. Sí. Es que hay que también... Hay que tener... Mira qué imagen, qué laca. La ves y ya te huele, ¿no? Vamos a ver si podemos... La imagen ya se ve más estilizada, pero los primeros capítulos no creo que ni ellos esperaban el éxito. Bueno, vamos a dejar ahí el fondo, sí. Que eso no suene por ahí de fondito la musiquita, que mola mucho. Bueno, pues aquí estamos en el acto 2 de las series de nuestra vida. Otro año más. Volvemos con esta sección veterana que veo y con mucha alegría que gusta. Sí, sí. Y de nuevo acompañado en esta ocasión de mi buen amigo Iván Ledesma. Como siempre que toca una serie extraña, siempre sí, tenemos que estar. Estas mierdas me encantan. Es una maravilla. Sí, lo tengo comprado. Claro, lo tengo comprado. Claro. ¿Cuándo ves esto? Siempre. Cuando hablemos de Hércules o Xena, también hemos tocado alguna vez. Sí, sí. Twin Peaks, que además tiene vasos comunicantes con sí, ya lo sabéis. Sí. Bueno, pues vamos a empezar un poquitín para hacerlo ameno también. Yo quiero también que participéis y todo, que sea una cosa amena, ¿no? Bueno, pues tocaba ya después de, fíjate, llevamos 14 años con esta sección aquí en el Celsius, que se dice pronto, y ya tocaba evidentemente pues una serie como Expediente X, que hemos hablado de muchísimas series, tanto de animación como de imagen real. Y bueno, pues Expediente X realmente fue una de esas series que marcó a varias generaciones y que supuso, como otras tantas después, pero en este caso concreto, pues otro hito en la historia de la televisión. Pasaba con Twin Peaks, pero en este caso esta fue más hito todavía en cuanto al más fenómeno. Temporadas y estuvo funcionando muy bien y se lo tenemos que agradecer, os guste o no, a Telecinco. Cada capítulo, claro, ellos decían 40 minutos, lo podemos hacer durar 3 horas. Le metemos publicidad hasta que te sangren los oídos y los ojos, pero tú te quedabas allí hasta empezaba a las 10 de la noche, a las 4 de la madrugada y tú te quedabas viendo una locura. Los trocitos de capítulo que te ponían en medio. Exactamente. Bueno, vamos a empezar un poquito por el inicio, ¿no? En el 10 de septiembre, en el año 93, se estrenaba Fox, la cadena Fox estrenaba The X-Files, ¿no? Expedientes X, ¿no? Expedientes clasificados, en diferentes países tuvo diferentes. Era una producción esta de Chris Carter, que bueno, pues contaba básicamente la historia de 2 agentes del FBI que se ven, bueno, pues involucrados en diferentes casos, normalmente autoconclusivos, con una trama por detrás en alguna ocasión, digamos, la más paranormal y demás, donde, sobre todo, el atractivo de la serie, entre otras muchas cosas, es que cada uno tenía su visión, digamos, peculiar de las cosas, ¿no? Mulder, una persona un poco más creyente, más... de sombrero... más, bueno, pues estas cosas... de aluminio, papel aluminio. Exactamente, y Scully, que bueno, pues era un poco que vamos a... no te columpies tanto, sí. Esto era un poco esa dicotomía, ¿no? Pero bueno, eso se acaba en el episodio 1, bueno, o sea, ella se suma rápidamente. Sí, pero ya era como muy... intentaba la... era siempre, como... Niego las cosas al tal. David Duchovny, que era Mulder, y Gillian Anderson, que evidentemente era Scully. Se convirtió en un fenómeno global rápidamente, muy rápidamente. Esta serie nada, es que fueron un estreno 2 o 3 episodios y prácticamente el mundo entero hablaba de esta serie. Como os digo, pues sobre todo, a ver, Expedientes X explicaba un poquitín, pues eso, los casos del FBI más tampoco es que vayamos a ver, se centra todo en los fenómenos paranormales y demás, pero bueno, es un Expediente X en general, son agentes del FBI al final, sí. Y bueno, pues había un poco de todo, exactamente, no, eso es. Había de todo, por los extraterrestres.
sino que había también temas de asesinatos, conspiraciones del gobierno y todas estas cuestiones que también lo hacían muy... Ultra, experimentos genéticos, todo, o sea, todo. prácticamente, ¿no? Incluso fenómenos, o sea, más Lovecraftianos. Recuerdo, supongo que todos habéis visto más o menos Expediente X, tenía 203 episodios, no vamos a ver que todo el mundo lo haya visto todo, pero por ejemplo el capítulo del hongo es uno de los que a mí se me quedó grabado en la mente, que es un capítulo en que tanto Mulder como Scully están bajo tierra y estás todo el capítulo pensando, ¿pero esto es real o lo están soñando? Y acaba el capítulo y no te lo solucionan. ¿Cuántos capítulos había de estos que acaban y decías, han muerto? Eran prácticamente, a ver, era un recurso. Esta serie utilizaba muchos recursos de este estilo para mantener un poco la tensión, ¿no? Esa tensión que te provoca el estar constantemente muchos minutos viendo una persona pasando las putas en un espacio tal que no sabes muy bien cómo va a acabar, pero jugaba mucho con esos conceptos. Te dejaban el capítulo resuelto, pero tampoco te quedaba muy claro si al final, en algunos casos, luego otros eran un poco más por ejemplo, a mí yo esperaba con ansiedad la siguiente semana de esto va a tener continuidad, porque realmente sigue bajo tierra. En muchas ocasiones no tenía continuidad ninguna. Y luego ya aparecían al día siguiente, oye, limpios, arreglados, vamos con la siguiente mierda. Y era de perdona. No, hay gente que piensa que siguen todavía ahí dentro. Sí, yo soy de esas. Yo soy de esas personas. Bueno, esta serie es una de las series más premiadas de la historia. Tuvo 141 premios en su historia, en su larga trayectoria. Emmys, Globos de Oro, en fin, incluso tuvo hasta nominaciones en premios dedicados al medio ambiente, temas medioambientales. Tuvo, porque bueno, tocaba muchos temas de contaminación, tocaba temas de bueno, pues esas conspiraciones en torno a, bueno, pues cómo se estaba también que tenían una base real, o sea, una base real, de estos expedientes, esto es así. O sea, ellos se documentaron y se nutrieron primero de la cultura pop, de grandes monstruos o conspiraciones que eran Vox Populi, como por ejemplo el MK Ultra, pero luego rascaron mucho porque claro, 203 episodios dan para muchísima conspiración. Hombre, aparte que era una serie que evidentemente, exacto, tiraba mucho de eso, la teoría de la conspiración. Luego en los años posteriores, toda la teoría de la conspiración, todo lo que tocaban, los temas que se van tocando luego, los grandes comunicadores del misterio y demás. Y que el Jiménez lleva 45 años viviendo en Expediente X. Y sigue viviendo Expediente X el hombre también. Y bueno, pues otra de esas series que deja, yo cuando digo que forman parte de la cultura popular es porque siempre dejan al margen de las tramas o de los personajes, pues momentos que todos se nos quedan grabados, ¿no? Las icónicas frases, ¿no? Como es este de la verdad está ahí fuera. Y en los monólogos de David Duchovny en torno a la realidad y la verdad y toda la vida en otros planetas, porque bueno, yo quiero hacer una consulta general, porque adelante. En Expediente X había dos vertientes, ¿no? Los capítulos autoconclusivos y las tramas largas generales de la conspiración. ¿Quiénes sois fanáticos de los episodios autoconclusivos? ¡Ostras! ¿Y quién es de la teoría larga y pesada de la conspiración? Bueno, está por eso somos tantos, porque nos teníamos que, mal que bien, llevar todos juntos. Está la cosa igualada, no me imaginaba tantos, igualada. No somos más todos del capitulito con su principio y su final, que no de aquella trama, porque claro, ¿saben lo que les gustaba a estos? El salseo. Vosotros eran enemy to lovers, ¿verdad? O sea, lo que os interesaba era a ver cuándo acaban ellos dos solucionando sus temáticos. Exactamente, pero bueno, luego normalmente ese tipo de cuestiones siempre no acaba siendo satisfactorio. No, porque cuando una vez se lían, ya se ha perdido toda la emoción de la serie, ya. Luego lo vamos a comentar también, porque además hay eso es uno de los elementos también atractivos que tiene la serie. Una serie que os estoy dando unas pequeñas pinceladas para luego meternos un poquitín en faena y tener los datos claros, ¿no? Una serie que evidentemente con su éxito, el éxito que tuvo durante un montón de temporadas, al final, bueno, pues termina o culmina con una película, una idea que en España se llamó directamente Expediente X. La película, que es complicada la vida. Es un recurso tal. La dirigía Rob Bowman, quiero recordar, y bueno, era un director que era más habitual en la serie, en los episodios. Y después pasó casi 10 años hasta que hubo una segunda película que era, creo, Creer es la clave o vivir tal, era algo así, Creer es la clave, ¿no?
Que esta sí que yo tengo, esta la tengo un poquitín más olvidada, pero recuerdo que se alejaba un poco más del rollo alienígena y tal, era como un poco más... Un capítulo largo. Sí, era como era más rollo thriller, órgano, tal, esto. Que en estas películas lo que se pretendía, o al menos había una intención de hacer una trilogía, y de hecho la tercera película se pretendía que hubiese una ya invasión, que me hubiese gustado ver cómo hubiese reaccionado. Imaginaos, Expediente X con invasión alienígena y Sí, todo el mundo diciendo al malde, tenías razón, cabrón, tenías razón, porque todo el mundo lo trata durante toda la caterva de episodios como si fuera un zumbao. Exacto. Sucede que esa película no llegó nunca a ver la luz, existieron guiones, existieron tal, pero no llegó nunca a ver la luz. Yo creo que precisamente porque no había tampoco funcionado como esperaban la película anterior, ¿no? O la serie a nivel cinematográfico. Luego, evidentemente, bueno, la serie tuvo un total, estamos hablando de lo clásico, tuvo 9 temporadas en total, terminó con un episodio que se llamaba The Third en el año 2002, la verdad, tal, y durante mucho tiempo fue la serie más longeva en estas características, hasta que llegó Stargate, que también la superó con creces, ¿no? Pero bueno, evidentemente la serie está entre las 100 mejores series de la historia. En Entertainment Weekly se definió como una de las 5 mejores series de la ciencia ficción, y la revista Tube Guide, que pues también muy conocida, la define como una de las mejores series de todos los tiempos. ¿Y qué sucedió después? Claro, que el fenómeno, aunque terminara la serie, nunca murió del todo. A la vista está que seguimos teniendo Expediente X y sigue siendo pues un icono absoluto de la cultura popular. Por eso en el 2016, que parece muy cercano, pero ya quedarán, son 10 años casi, bueno, sí. 9 años. Solo hay que ver las caras a ellos dos. Se decide hacer una 10ª temporada. Una 10ª temporada que creo que se dividió. Yo antes hablaba que fuera de la charla que eran 2 temporadas, no, era que era una primera temporada que se dividió en dos trozos. Y fue una 10ª temporada que intentaba recuperar el argumento original, si no me equivoco. Tiene sus capítulos autoconclusivos. Exacto. Intentaron condensarlo todo, porque si te fijas tenía capítulo alien, capítulo de conspiración, capítulo autoparódico. Intentaba quizás llegar, que es lo que muchas veces creo que es por lo que fallan muchos reinicios o intentos de recuperar series clásicas, llegar al público veterano, pero también alcanzar a la nueva generación o nuevas generaciones, nuevos espectadores que a lo mejor no viven con tantísima intensidad con todos los productos que existen a nivel audiovisual como antiguamente. Claro, antiguamente es que en los 90 poníamos Telecinco, era Expediente X y lo que había hasta las 4 de la mañana, pero no tienes tantas opciones como ahora, que tienes cientos de opciones en Netflix, en diferentes plataformas. Yo creo que sí, porque una de los iconos clásicos del pop en esta serie, y también pasó en Twin Peaks, es que la nueva temporada, un chorro de años después, y te ponen la misma cartera de inicio. Te ponen la misma música, la misma todo igual, y era de, estamos en casa, hemos vuelto. Luego lo que hubiera dentro te gustaría más, te gustaría menos, porque todos no dejamos de ser unos viejos vinagres que han pasado un montón de años. Entonces ya lo ves todo con otros ojos. No, esto no sé si me convence. A mí me convenció. Yo, por ejemplo, el episodio más odiado, el que tiene peor puntuación de la nueva temporada, de la última, que es el episodio autoparódico en que a Mulder le suena la música de Expediente X en el móvil, y hace autochistes referenciales sobre todas las temporadas. Este episodio lo adoro, la gente lo odia. O sea, ¿lo recordáis? Este episodio lo habéis visto, el de la última temporada, que le suena el móvil y le suena esta melodía y dices, por favor, o sea... Bueno, son recursos también que, oye, para darle un poquito de homenaje a la propia serie, ¿no? Sí. Voy a hacer una pregunta así un poquitín, me gustaría que pudieses contestar todos, pero vamos a ir un poquito porque empiezo a ti y luego la extiendo al público. ¿Recuerdas cuando viste por primera vez Expediente X? Recuerdo la primera vez que viste Expediente X. Sí, ¿cómo la viste? ¿Cómo tal? Porque ahora normalmente eliges en Netflix, pero antiguamente era una promo de televisión, te ponías allí y ¿qué sentiste? ¿Esto qué es? Sí, recuerdo que no era el primer episodio, o sea, yo ya lo veía pero era lo bueno, que cogías un episodio autoconclusivo y decías, vale, los tíos están investigando, tal, y recuerdo que tuve miedo con aquel episodio, no recuerdo exactamente, creo que era de la primera temporada, sí, pero recuerdo que lo pasé mal y dije, esta es mi mierda. Es como con Twin Peaks sí que tuve la suerte de coger el primer episodio, pero en esta dije, wow. Y hasta el cabo de mucho tiempo no vi el primer episodio otra vez. En una de estas reemisiones ya lo pillé,
Pero recuerdo eso, recuerdo pasar terror, porque era una serie que sí, que podía ser investigación, podía ser thriller, pero siempre rascaba de la ciencia ficción, del terror, intentaba hibridar muchos géneros en una serie, y eso en esa época, sabes, que era muy complicado. Yo no entiendo cómo Chris Carter consiguió colar esto, porque esto era un golazo. Era complicado, pero también vino un poco amparado o apoyado también por la incipiente llegada, poquito a poco, muy cutre, muy despacín, no como ahora, de un internet emergente en el que ya se empezaban a construir foros, sobre todo a mediados de los 90, donde podías ya debatir con gente de todos los lugares que quisieras un poco sobre la serie. Entonces la serie pues también consiguió, no solamente por ella misma, sino también ese fenómeno de que todo el mundo debatía sobre ella. Pasaba algo parecido como sucedió con Twin Peaks en la calle, digámoslo así, o en los periódicos, pero como esta serie ya parece que duró tanto, que ya a finales de los 90 Internet fue poquito a poco en los 90 cogiendo más importancia, y había foros específicos para hablar de ella, teorías sobre lo que hacemos ahora todos con Netflix y demás, pero los había, pues, oye, ¿qué pasará en este capítulo? Oye, pues yo creo que Mulder quedó aquí tal, yo creo que esto... Y entonces eso, quieras que no, retroalimentaba el propio éxito de la serie, que se emitía en prime time, en horario de máxima audiencia, en Telecinco. Primero empezó de lunes y después pasó al viernes, que recuerdo que estaba el cine 5 estrellas y pasó al viernes porque eran horarios de máxima audiencia. Curiosamente, mucha gente no recuerda que Telecinco no llegó a emitir en aquella época las últimas temporadas de la serie, no se emitieron. Porque no puedes tener a un T-1000, pero no tienes a David Duchovny. Exacto. Y sí que se editaron en DVD las últimas series y se pudo tal, pero Telecinco como tal no la emitió, cosa que mucha gente luego nos queda aquello de decir, recordar cosas que es esto? mentira, ¿no? Pero bueno, o hay que verla por otros médicos, en aguas internacionales, cosas así. Evidentemente, ¿no? Y luego, bueno, el merchandising, fenómeno merchandising que también tenía la serie y todas esas tantísimas referencias que ¿Quién no ha tenido un póster de La Verdad está ahí fuera colgado? La Verdad está ahí fuera. ¿Cómo conocisteis vosotros Expediente? ¿Os acordáis alguno de cómo tal? Ahí al fondo. Habla alto para que te oigamos todos. Sí. Fuerte. Yo el primer episodio que recuerdo fue One Brave, tercera temporada. justo cuando recuperaban a Scully de De la abducción. y mis hijas eran súper fan, yo todavía un poco, entonces era como, y un día haciendo deberes de mate me lo pusieron, que era lo que podía, que era religión en mi casa. Y cuando, no sé por qué, me fijé en ese episodio y fue como, esto me mola. Y ya, me uní a la familia. El tema de que sea religión es curioso. Yo tengo un amigo con el que lo veía en aquella época que le digo, voy a dar una charla de Expediente X, tal, qué cabrón. Y en Barcelona no por temas de trabajo no puedo venir. Y me dice, pero tienes que decir una cosa, hay una incoherencia. Y digo, ¿una? Al loro, que me dice, en el episodio, no os lo voy a decir porque lo diría de memoria y fallaría, pero dice, en el episodio tal, Mulder dice que es alérgico a los gatos. Mentira, hay 3 episodios donde se reúne con gatos y no tienes... No le pasa nada, absolutamente. Se habrá tomado un Evastel. Hostia. ¿Que eran gatos? Sí, Bueno, los gatos siempre son un misterio, elemento misterioso. Me hizo mucha gracia. Futurama nos adelantó la realidad de los gatos. Me hizo mucha gracia porque era como, he descubierto esto, Y dices, tío, es una serie, relax. Y además eso, ha fallado en esto. ¿En serio? Bueno, la serie daba mucho lugar a todo tipo de teorías, debates, lo que dices, ¿no? Desde la tontería más grande. Religión, o sea, se convirtió en una religión. Desde la tontería más grande a los temas más grandes, ¿no? Pero también tenía otro elemento que funcionaba muy bien, y es el elemento que ya hemos tocado un poquitín sucintamente, que es el salseo. Ese rollo que tenían Mulder y Scully, un poquito así, siempre se las dejaban tirar el uno al otro. Se tiraban un poco la cañita, pero era como una cosa muy, tío es un poco totorolo y está un poco, no sé, que como siempre eso molaba mucho, pero lo que decíamos al principio, al final cuando resuelve
Cuando haces 203 episodios, estirar tanto el chicle... Cuando resuelve, no sé si acaba siendo la mejor de las decisiones. Pero bueno, sí que es verdad que esos elementos, eso combinado con la narrativa, la fórmula narrativa que es muy importante en esta serie, sobre todo en los 90, que hablamos, una serie que tenía por detrás, no eran tan importantes las tramas, digamos, los arcos narrativos largos estaban muy detrás, no eran como ahora, que ahora hay muchas series que tienen mucha importancia el arco narrativo durante toda la serie, pero entonces eran como muy de fondo, y lo que decíamos, podías verte cualquier capítulo de forma autoconclusiva sin que afectara. De hecho hay guías por internet, hay un montón de guías para poder verse según los arcos narrativos unos cuantos capítulos, obviando otros que a lo mejor directamente el arco, ¿no? Exactamente, para seguir un poco el arco, que ya os digo que tampoco eran muy desarrollados, eran ni arcos con cierres absolutos. Nada, eran... Esto parece que le interesa, bueno, lo vamos a dejar ahí de fondo. Si llevamos 19 capítulos con esto, bueno. Claro, esta serie llega a un momento que, claro, llegaba a los 90 cuando vienen precedentes también en los que la serie se basó muchísimo y utilizaron como recursos. Chris Carter fue muy inteligente ahí, se basó en elementos de Los Vengadores, sí. Luz de Luna, que también tiene ese rollo tal, Twin Peaks, evidentemente, Los Invasores, incluso él cogía muchos elementos clásicos de series que ya los tenía exactamente, estaban reconocidos, y no tenía ni siquiera que explicarlo muchísimo el contexto de la situación al espectador, porque ya el espectador venía de esos elementos de la cultura popular, de las series, que ya nos habían dejado las series, las películas, y eso es también, o fue también, una decisión muy inteligente a la hora del hype, de engancharte, porque si te tienen que explicar constantemente, ubicar en el momento exacto, eso es más complicado. Y bueno, luego estaba también el apartado visual, una serie muy oscura, una serie que te metía mucho dentro del ambiente, angustia, angustiosa. Húmedos, que le llamo yo, llovía muchísimos episodios. Siempre es el recurso de la oscuridad, de la lluvia. Yo creo que buscaba, intentaba coger esa atmósfera siniestra que puso David Lynch en Twin Peaks, pero alejándose un poco de ese rollo que tenía Twin Peaks, alejándose un poco de aquello. Y bueno, pues una serie que te transmitía ese desasosiego, un poco de malestar, incluso acababan los episodios y no te quedabas cómodo, porque no te quedabas a gusto, ¿no? Incluso cerrase, parece que nunca estabas conforme con el cierre, ¿no? Sí. Al menos es como yo lo viví, o como yo recuerdo muchos de esos episodios. Que eran como el capítulos del equipo A, ¿os acordáis cómo acababan? Que decías, se ha estampado el coche, no ha pasado al otro lado de la autopista. Evidentemente, o sea, se va a estrellar, y luego llega al siguiente capítulo y dices, esta secuencia es diferente. O sea, aquí sí que llega, se ve claramente que pues Expediente X le pasaba un poco esto, que acababan los episodios y decían, la ha palmado. Y luego aparecía el siguiente y oye, aquí seguimos. Pues estupendo, adelante con ello. Yo llegó un momento, o sea, al principio te podía indignar, ¿no? Yo en aquella época estudiaba, llegaba a la clase y claro, lo comentábamos un poco indignados, ha muerto, ¿cómo va a morir? Ha muerto 17 veces, no ha muerto nunca, esto va a seguir eternamente. Pero luego ya te acostumbrabas, no, esto es así, esta serie es así, da la sensación de que en algún momento va a pasar algo muy peligroso, pero son ellos, hasta que pasó. Claro, en el momento en que él desapareció de la serie fue como perdone. Normalmente cuando el personaje clave en cualquier serie desaparece, da igual que lo intenten. Uno de los dos, porque si hubiera desaparecido ella, para mí hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿eh? A mí me la cambian por otra. Puede ser, pero claro, hasta qué punto... El personaje que me molaba a mí era Scully. O sea, Mulder era... Vale. Lo que estábamos hablando, un poco parguelilla, era un poco de aquella manera. Sí, claro. Sí, mucho Expediente X, lo sientes mucho en el corazón. A mí la cañera era ella, era la que llevaba la pistola. Otro de los detalles que me comentó mi amigo, la pistola no es la oficial del FBI, a mí que me importa. ¿Sabes qué me lo dijo? Te tienen que llevar una no sé qué, y ella lleva una Glock. La verdad es que la serie, a todo esto que os llevamos contando, hay que añadir también que la manera que tenían de dirigir los diferentes directores que trabajaban en la serie, aplicando un poquitín al guión, eran bajo la tutela de Chris Carter muy homenajeantes, ¿no? Homenajeaban. ¿Ya tampoco queda? Jolín, qué rápido pasa el tiempo. Se ha acabado, amigos. No puede ser. Dios mío. Si llevamos 1 minuto y medio hablando de Expediente X, ¿no? No nos ha parecido eso. Pero tiraban muchísimo, hay muchas referencias. Si te ves la serie entera del tirón, y aquí hay unas personas que lo han visto del tirón, estarán de acuerdo, ¿no?
referencias a Hitchcock, a Kubrick, a Spielberg, a todos los grandes directores, a un montón de fórmulas. Incluso creo que ha habido capítulos, o algún capítulo se rodaban en plano secuencia completamente en Expediente X, cosa que es muy jodida, un capítulo, porque estamos hablando de unos capítulos que duraban 40 y muchos minutos, que tampoco es que ¿Cómo se frotaba las manos Telecinco? Efectivamente. Y luego, bueno, evidentemente Expediente X deja un legado muy amplio. Cuantísimas series que vinieron a posterior lo intentaron, alguna más o menos consiguió tener un mínimo de tal, pero... Fringe, ¿estamos de acuerdo? La tenía que apuntada, muy bien. Muy bien. Pero bueno, yo tenía también aquí el detalle. los grandes, a ver, y los grandes, y también los grandes fracasos. Voy a decir algo, me voy a arriesgar. Héroes. Las primeras muy bien, tío. La animadora, hay que salvar a la animadora. Venga, subo el nivel, los 4400. Bien, también al principio. Luego es que Expediente X se mantuvo mucho tiempo. Es que son muchas cosas que Sí. lo intentaron. Lo intentaron. Pero yo creo que la única que lo mantuvo y acabó y cerró bien fue Fringe. Evidentemente, Si no lo habéis visto, a ver, Abrams no es tonto. Abrams es un tipo que enseguida... Es un tipo que dijo, Chris Carter lo hizo, voy a repetirlo. Bueno, de alguna manera sí. Queda poquito tiempo y no quiero que monopolicemos. Quiero que participéis. Quedan 15 minutos. 15 minutos, claro. Pero para que vosotros también... Para mí es poco, pero si Esto es Expediente X democrático. A ver, venga, va, participar, contarme cosas. Vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es el monstruo favorito de la semana vuestra? Para mí el hongo. favorito O sea, yo digo que me traumatizó ese episodio. El episodio en que están bajo tierra lo pasé muy mal porque aparte tengo una claustrofobia letal, o sea, quien me conoce sabe que los ascensores y yo no nos llevamos bien, por ejemplo, y ese episodio bajo tierra, hostia, yo veía esas secuencias con la Scully allí dentro, con toda la tierra por encima, y me daba un agobio terrible. Hombre, a mí los rollos estos de hermanos y a meses y cosas de estas también me traen un poquitín de... El un poco de episodio mal rollo. censurado, ¿no? Entonces la familia endogámica, ¿no? el del circo, circo, ¿no? es, yo creo que un poco, es que decir monstruos de tal, pero bueno, es que no sé, perturbadores, son cosas perturbadoras, sí. muy perturbadoras. Como yo creo que Freaks. Vamos a... exactamente. ¿Alguna cosina que queréis comentar? Venga, participemos, que aquí hay mucha gente que seguro que estáis viendo, Los habéis tenemos visto perturbados. tal. Allí, mira, allí Primero, después ella. sí. Cuéntanos. Espera, sujétame el cubata. Mientras lo busco, os digo un detalle que se lo he comentado adelante Sof y creo que mucha gente, no sé si lo sabréis o no, seguramente algunos sí, el fumador no fumaba. O sea, el fumador era un señor que no fumaba y entonces, claro, lo obligaban a Era estar una putada fumando. esa, Sí, ¿eh? y entonces se hacían unos cigarros especiales a base de clavo y no sé qué hierbas que soltaban mucho humo para tenerlo así por la cara, que le tocaba muchísimo la moral al pobre hombre estar todo el puto día con el cigarro. Pero qué actor de método y qué sufridor, ¿eh? Porque estar tanta temporada envuelto en el puñetero humo siendo una persona que no fuma. La referencia que comentaba este chico, lo vamos a ver, no te preocupes, lo traje. Lo vamos a ver, es una referencia de un episodio que era, se llamaba The Springfield Files, era de la temporada, creo que era de la, no sé si era de las Si primeras sabes en Los temporadas. Simpson eres cultura popular. Exacto, no recuerdo ahora mismo, era de las primeras temporadas hacia la mitad y coincidía en emisión. Esto me dio el dato aquí este hombre también, este caballero, que de verdad que yo no lo recordaba. Coincidía en emisión, fue como uno de los primeros crossovers entre animación y imagen real, ¿no? Porque efectivamente todos recordamos la secuencia que la vamos a ver de Los Simpson, inolvidable. Pero hay un capítulo que al parecer yo no lo recordaba hasta que me lo comentaron, y es cierto, es verdad, porque puedes llegar a pensar esto es mentira o es un fake. Efectivamente, hay un episodio en Expediente X donde hay que investigar en una central nuclear pues una serie de historias y tal, y al parecer allí pues hay un trabajador calvo, gordo, poco de aquella manera, que se llamaba Homer, y es un poquito el
el rollo de Como el la gracia, Doctor en ¿no? Alaska. Como Doctor en Alaska. Cuando se pone a sonar Twin Peaks y dicen, hay gente, me apetece comer una tarta de cereza, es lo mismo, es el crossover que cuando lo ves te explota el cerebro. Vamos a ver si vamos a recordar que todos nos mola esta escena porque que no sé qué tenían hasta la temporada 12 los Simpson, que prácticamente cada capítulo dejaba una Una perla. maravilla. El resplandor. Quiero que reconstruya cada uno de sus movimientos y la noche que vio al extraterrestre. Bueno, la velada comenzó en el club de caballeros cuando discutíamos sobre Schopenhauer mientras jugábamos al backgammon. Señor Simpson, es un delito mentir al FBI. Me sentí con Barney a comer paquetitos de mostaza alemán. Usted es una mujer atractiva, señorita. Si no estuviera casado, le estaría tirando los tejos ahora. Oh. Vaya, cuánto lo siento. Hagamos lo que hagamos, no se lo diga más, que no se entere. ¡Una moneda! Oigan, ¿quiénes son ustedes de verdad? Agentes Mulder y Scully, del FBI. Californication, primer episodio. Andando, nos han descubierto, hay que devolverla al acuario. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Yo creo que era la referencia que comentaba. A ver, esta es una escena que todos hemos recordado y que es una maravilla. Es de lo mejor que han dejado los Simpsons. Dobladores originales, que eso es Impresionante. es la calidad. Lorenzo Beteta y Laura Palacios, que tienen un trabajo espectacular. Había al fondo. Sí. ¿Creéis que va a tener alguna posibilidad de éxito Si creemos si va a haber algún que tenga posibilidades de éxito, un reboot. Claro, porque yo creo que comparado con las series de ahora, por ejemplo, en los 90 había series primero que no te las podías pinguear porque de una semana eso favorecía el fenómeno cuatro y porque creo que el formato que se tenía en las series en aquella época de un desarrollo más a largo plazo de los personajes ahora ya no lo hay, porque hay muchos, son series cortas. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo me tiro, yo me tiro a la piscina. Yo creo que no funcionaría como tal. Yo creo que no. Yo creo que en la época en la que estamos hay que apostar por cosas nuevas. Si fracasas, fracasas. Si triunfas, triunfas. Y cosas que estén adaptadas a las plataformas y a la realidad actual. Por ejemplo, ¿os imagináis ver, no sé, me viene a la mente una serie como Dark? ¿Os imagináis Dark semana a semana? Podíamos morir. Literalmente. Entonces yo creo que Expediente X, ¿por qué? Por vivir de las rentas de la marca. Creo que hay calidad suficiente como para hacer productos nuevos que tengan elementos que puedan beber de esas series clásicas sin necesidad de tener que recurrir a Expediente X Reboot, por ejemplo, o alguna cosa de estas. Es mi opinión. Dicho todo esto, como todos vosotros, como mínimo el primer episodio lo vamos a ver. Por eso hacen reboots, porque tienen un público cautivo que sabe que va a decir, bueno, a ver esta mierda que me dan, a ver qué tal. Y entonces igual alguno de nosotros dice, pues no está mal, voy a seguir. Aunque ya te olvides de la serie original, y evidentemente yo creo que son suficientemente inteligentes que si van a apostar por una cosa así, van a adaptar el formato a los tiempos que hay. A ver, yo creo que la intención que hubo en las últimas temporadas de la serie, estas nuevas que hicieron, evidentemente dejaba muy abierta la posibilidad de hacer una nueva, digamos, agencia. Una nueva pareja, una nueva agencia, pero no funcionó. Yo creo que la gente quería ver en Expediente X son Mulder y Scully, sí, y punto pelota, y ya está. Al final no sí, creo ya se que intentó con otro y no funcionó. Exacto. ¿Alguna cocina más? Rápidamente, nos quedaban 5 minutinos, ya decían. Allí, caballero. El episodio que escribió Stephen King. De las muñecas. Es que el hype está demasiado alto. Que te decepcionó. Stephen King dice, Que te decepcionó, me dices, que escuché. Es tendente de Stephen King a decepcionar cuando pasa de escribir a trabajar. ¿Tú quieres que acabemos mal o qué? ¿Cómo va la cosa? A ver, Stephen King es tendente cuando pasa de la escritura al audiovisual a decepcionar. Aunque había una película maravillosa que se llama Maximum Overdrive, que la dirigió.
que es maravillosa. Y que comienza con una secuencia de Stephen King mirando un cartel Terrible. diciendo, cariño, esta máquina dice que me den por el culo. La rebelión de las Esa es máquinas. su primera frase en la película y es el propio Stephen King quien la dice. O sea, a partir de ahí, Yo le tengo pero no, audiovisualmente creo que él tiene que quedarse en la parte de escritura de tal, pero bueno, evidentemente, a ver, Stephen la King banda sonora de Maximum Overdrive es de ACDC. Tenía que ¿Qué más estar. podemos pedir? Y sale ACDC en la primera secuencia. Ojo, muy buena la banda sonora, ¿eh? Esa película es Dios. Una última por ahí, que queráis estar allí. Julian, es que... Ah, ¿qué Es que, tenéis? claro, la serie está trufada tanto de gente que escribe, que son grandes genios, que se convirtieron en fans, como de grandes cameos. O sea, y Obviamente. grandes ausentes, como por ejemplo Cher, que era absoluta fan de la serie y por un problema de agenda no pudo salir. Y estuvo años dando entrevistas diciendo, ¿de qué te arrepientes, Cher? Y todo el mundo pensando, ahora hablará de su matrimonio, de su no sé qué, dice, de no haber salido en Expediente X. Eso es buenísimo, o sea que ella en las entrevistas cuando le preguntan esto diga que tuvo que salir una imitadora haciendo de Cher, cuando me pidieron permiso y yo dije que sí y fui y resulta que me pusieron un maldito concierto ese día. ¿Ves? Lo adoro. En blanco y negro. Gran mutato. Sí. ¿Eh? Gran mutato se llama. Gran mutato. Bueno, yo creo, a ver, son y 13, tenemos ahí 20, son 5 minutitos que tenemos que dejar de margen para desalojar y demás. No. ¿Alguna cosina más que queráis aprovechad rápido? A ver, ahí tenemos un caballero. Sí, es cierto, tienes razón. Es cierto, tienes toda la razón, efectivamente. Tiene vasos comunicantes. Efectivamente, tienes toda la razón, es verdad, son muchos datos y Y al que final debemos a Expediente X Breaking Bad, amigos, porque no olvidemos explica eso. El creador de Breaking Bad escribía y estaba metido en el mundo de Expediente X y allí es donde coincidió con Bryan Cranston, que sale en uno de los... Bryan Tú Cranston. sabrás el número Sí, del señor. episodio en esto... En el segundo de las 6. En el segundo de la En el serie, segundo. ya lo sabéis. Sí, Yo sé que con un coche que Voy a poner un examen, ¿no? Para tal y vais apuntando, es increíble. Y debido a ello, ahí se generó la química y él tenía clarísimo que ese era el hombre que iba a protagonizar Breaking Bad ya en aquel momento. Y claro, cuando tuvo que convencer a los que iban a pagar Breaking Bad, les dijo, yo quiero que sea este hombre. Y dijeron, pero si es el de matrimonio con hijos, y este tío es un cachondo, no puede. Si hacemos esto... Al Bundy siempre será Dios. Y propondré para... Ay, perdón, Sí. es que me de matrimonio con hijos. No, me he ido... Perdona, sí. Ya decía yo, estaba como un universo. Soy horroroso con los nombres. Estaba como un universo y dije, sí. ¿Al Bundy? En mi ¿Dónde universo estaba era Al así. Bundy? Sí. Eso, vale, bien, de acuerdo, entonces sí. Sí, cierto. Eh, Pues le dijeron, si es un cachondo, si este hace series de comedia. Y el tío le dijo, espera, que te voy a enseñar un episodio de X y me lo cuentas. Y a partir de ahí lo dijeron, compramos. Entonces, le debemos, Breaking Bad tal como la conocemos, se lo debemos también a Expediente X, con lo que de una gran serie ha salido otra grandísima serie, entre otras, claro. Entre otras, evidentemente. Bueno, pues nada, concluimos ya, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a hacerlo un poquitín viajando al... Expediente X. Así. Lunes por la noche. Sucesos paranormales. El gobierno niega todo conocimiento. Yo sí llegando. Esas sombreras. Los años 90. La verdad está ahí fuera.